Bueno, antes que nada, un agradecimiento muy especial a los organizadores, a Jorge, a José y a Virginia, que ha sido una oportunidad maravillosa, la que han generado y han movilizado literalmente al mundo pensando en estos temas. Hemos estado, gracias a esta provocación que han realizado Jorge en Colombia con esta invitación, que me honra particularmente el poder traer esta voz. Sé que tenemos aquí colombianos con nosotros, como Consuelo Marten, Andrea, no sé si hay algún otro colombiano que está aquí presente, pero pues realmente estamos muy contentos de haber sido en esta ocasión y poder tener esta forma de presencia con 31 proyectos que trabajan la arquitectura y la educación y la infancia. Veamos cómo es que se manifestó este proyecto. ¿Qué tiempo tenemos, Irene? ¿Irene? ¿Tiempos? ¿Cómo son los tiempos? Ah, ok, me cuentas y yo trataré de seguirte. 45 minutos, ok. Vale, son 31 proyectos de todo un país que ha tenido que movilizar muchos temas, no solamente el tema de primera infancia, el tema de ciudadanía y desarrollo de proyectos de ciudad y, por supuesto, el tema de formación de docentes y de formación y creación desde la arquitectura y la educación. Para nosotros, de pronto, entrar hora y cuarto, vamos bien. Espero no dormirlos. Bueno, tenemos 31 proyectos y evidentemente creemos que son espacios conquistados para la infancia como escenarios de derechos culturales. Esto de los derechos culturales realmente no presenta mayor novedad si hablamos de algo que sencillamente pensamos que de suyo por ser cultural ya nos pertenece. Pero cuando se construye desde el espacio, y no solamente desde el espacio público, sino también desde el espacio privado, pues creo que vamos a ir pensándonos varias cosas de las que han transitado por este pensamiento de algunos colombianos. Me decía un arquitecto compañero, Pedro Urbano, una frase como estas: se apaga un televisor, se abandona un concierto. Si quiero, apresuro los pasos para ver una exposición en una galería, pero es imposible no ver, no vivir, no recorrer ese enorme y desconocido contexto llamado arquitectura. Cuando estamos en estas frases de Pedro, yo al comienzo decía, pero tiene razón, ¿qué tan conscientes somos de los espacios y la arquitectura que nos habita y que habitamos? Pasar por un puente, vivir la sombra, sus proyecciones, sus sensaciones, sus colores. El primer día que estábamos en Pontevedra con Jorge, yo sentía que me estaban dibujando hasta el cielo, es decir, había unas huellas de aviones que parecían nubes o eran unas nubes que parecían huellas de aviones, no supe, pero era un diseño donde el cielo también estaba siendo dibujado y aprovechado por la grafía del blanco sobre el azul brillante y la verdad lo disfruté mucho. Habitarlos, vivirlos, vibrarlos. Pero habitar desde lo lúdico, con la provocación que nos hace Virginia, ha sido realmente una premisa donde conjuntamente con Jorge, al tener esta ocasión de disfrutarlo en Colombia, es reconocer cuáles son estos pretextos que nos hace habitable o la ciudad, la casa, lo público, los parques, las aulas de clase, y particularmente era poner el sujeto de la arquitectura en la escucha a las necesidades de aquellos que somos sujetos de habitarlos, que nos promueve realmente una interacción hacia el juego y que además nos permita tener esa condición de trabajar como en esos ecosistemas y esos ambientes que integran realmente no solamente el diálogo con el espacio construido, sino con el espacio natural. En este sentido, hemos tenido una labor de poder hacer 4 categorías, de las cuales ya algunas las ha mencionado Jorge. Por ejemplo, proyectos donde la arquitectura y la educación dialoguen
con algunos sujetos, vamos a ver cuáles, otros donde la creación de la arquitectura y la primera infancia tomó una presencia muy importante desde un programa de gobierno que se llamaba De Cero a Siempre, que inicialmente hace más o menos 10 años empieza como una estrategia de política pública nacional y termina siendo ley del Estado, garantizando los derechos a la primera infancia desde el espacio público, el espacio privado, el espacio de la escuela, y todavía nos está conmoviendo a muchos de los artistas y educadores a crear espacios en interacción con esta nueva subjetividad de la primera infancia, que aparentemente no es nueva, ya lo sabemos, pero para muchos de nuestros políticos y pedagogos las nociones de infancia se están moviendo. Ya Francesco Tonucci nos ha dado cátedra a nivel mundial, todo el movimiento Reggio Emilia, todos los movimientos de ciudades y formas de trabajar la ciudad de los niños y las niñas, pero particularmente en Colombia, tener esta política estratégica de una primera dama, que luego el mismo presidente que dura 2 gobiernos garantiza que se convierta en ley del Estado, obliga a todo gobierno del país a pensar la infancia y crear espacios que dialoguen con la infancia. Por otro lado, también esto toca específicamente la arquitectura escolar, que no es un proyecto ya solamente De Cero a Siempre, sino que claramente había unas formas de movilización. Ayer hablábamos con nuestro colega Carlos de Colombia, quien ha estado en la infraestructura de la ciudad de Bogotá, y estoy segura que en algunas infraestructuras de Medellín, de Cali, de Barranquilla, incluso de Cartagena, se han dado impactos muy fuertes gracias al aporte que ha tenido Bogotá en esta concepción de arquitectura escolar movilizada por unas lógicas de espacio, por las grandes referencias de los arquitectos que han pensado no solamente lo natural, lo habitable, sino el juego en el espacio de la escuela. Y una no menor, pero bastante fuerte en los últimos años, ya de unos 10 años para acá, los conceptos de apropiación de ciudad también han tenido unos momentos muy interesantes, que bien decía el maestro Tonucci, el tema de ciudades de 4 millones, 7 millones, en sus recorridos, tránsitos, seguridades y confianzas generan otras preguntas, pero sí nos preocupa, así sean microterritorios o territorios abarcables de ciudad, poder generar procesos de apropiación. Muchos de nosotros, por lo menos en el caso mío, recuerdo que en el caso de recorrer mi ciudad siendo tan grande, se me cambió cuando pude recorrerla de punta a punta por un transporte público que solamente recorría antes vías muy cortas. Luego de que existe algo que se llama el Transmilenio, que no tenemos el metro de ciudad, empieza a generar una expansión de comprensión del mapa de la ciudad y claramente, digamos que vamos llegando un poco tarde a conocerla del todo. Entonces, son derechos de muchos de nosotros, como habitantes de nuestras ciudades, el poder conocerlas, disfrutarlas, comprenderlas y explicarlas, ¿por qué no?, a los que llegan a disfrutarlas con nosotros. Es así como, en el caso de cada una de estas 4 categorías, voy a compartirles muy rápidamente, pues porque sé el tiempo que tenemos, pero que tienen la voz de 31 proyectos que, como bien decía Jorge, estamos seguros que son muchos más, porque estas provocaciones que tiene en este momento Colombia y el compromiso con la infancia es gigante. Por ejemplo, veamos el de formación, arquitectura y educación. Aquí son 12 que ustedes van a escuchar, van a ver, van a compartir en los paneles que están en la parte inferior de las exposiciones. Sin embargo, es muy importante el escuchar de qué forma es que estos proyectos se han ido materializando. Proyectos como Lunárquicos, que tenemos aquí a su directora Fabiola Uribe, quien ha sido una líder de este referente desde hace más de 10 años en el marco universitario y en el marco de la educación informal, donde colegios habitan la Universidad Nacional de manera informal y viven el espacio y la arquitectura como juego, pero con unos aportes reflexivos de un grupo de investigadores, un colectivo permanente que ellos tienen, que hacen realmente una reflexión viva de los proyectos artísticos. Experiencias de arquitectura y educación en colegios
en la investigación de Antonio Manrique, uno de nuestros expertos de la arquitectura, que ha generado una voz en los arquitectos y en los maestros muy sensible, donde la voz gráfica de cada una de estas experiencias va a darnos vida no solamente a la expresión infantil, sino a la concepción del espacio. En el caso de un colegio, directamente la formación dentro de un espacio formal, y un colegio que en el caso nuestro se llama el Colegio CAFAM, que es de una caja de compensación familiar, desde hace más de, dice ahí en su ficha que desde 1972 viene pensando un espacio de la arquitectura dentro del espacio escolar. Si uno visita un colegio como estos, tienen taller de diseño, taller de pintura, taller de dibujo y hay un taller de arquitectura. No es prototipo dentro de los muchos colegios que he tenido que visitar. Llevo ya más de 800 dentro de la sola ciudad de Bogotá visitados y mapeados con los maestros de arte y educación, y les juro que es un espacio maravilloso que ha logrado este maestro. Fabio. Terrícolas, que es una apuesta de arquitectura de tierra para niños y niñas en Barichara. Aquí está Andrea. Andrea, ¿estás con nosotros por aquí? Ah, es Calamar. Está Barichara con uno de los proyectos de tapia pisada, que para muchos de los niños y muchos de los grandes, la tapia pisada era un mito, algo que se mencionaba pero no se conocía sus procesos, sus prácticas, los niños las hacen. Ciudadanos del Mundo, con Tunja, en Boyacá, un departamento cerca al centro del país. La Casa Pedagogía desde la Arquitectura, el Arte y la Ecología, en Medellín. Colibrí, Arte y Arquitectura para Todos, en Bolívar. Arcalamar, en Cartagena, del cual sí es Andrea, que está aquí con nosotros, del Bolívar. Una habitante del mundo, decía ella, que estaba en Australia y que estaba haciendo muchos proyectos, pero justo desde una investigación que empezó con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, diseñó unos espacios de formación en arquitectura maravillosos en la ciudad de Cartagena. Aquí los tenemos. El proyecto 123 de Arquitectura Más Niños de Santa Marta, en el Caribe colombiano, personas que están trabajando desde lo informal, pero con el espacio como pretexto de forma. La arquitectura de los espacios vividos e imaginados en Bogotá. Gracias. Espacios vividos e imaginados, todos unos pretextos para poder garantizar este tipo de derechos en la habitabilidad, y son fundaciones que se abren a este tipo de diálogos. Traen de Hacer Ciudad en Medellín, que generan también una formación con la arquitectura y la educación en Antioquia, y la vivencia en la arquitectura, memoria, narración y representación del Valle del Cauca. En esta propuesta desde Buenaventura, en el Pacífico colombiano, la maestra Dulima Hernández desarrolla un proceso de vivencia de la arquitectura con estas comunidades. Algunas de sus imágenes las vamos a tener en los paneles, donde cada uno de estos proyectos, 12 en el tema de formación y arquitectura, han estado generando este tipo de dinámicas. Por un lado, en la exploración del material, al encontrarme, por ejemplo, lo de Expoactiva en este formato gigante o en microformatos, cómo el formato y el espacio hace también un aporte muy interesante para la exploración infantil. Cuando llegamos a Expoactiva, estoy consciente de las formas en las que va a entrar cada una de estas edades de los niños a entrar en diálogo con este material. Pero cuando lo tenemos en microrelatos, en formatos pequeños, pues muchos de nosotros hemos vivido alguna que otra experiencia con elementos de construcción, pero cuando empieza a aparecer el material natural, la madera, la amabilidad de los engranajes y la libertad del lenguaje abierto, pues es una de las voces que trae Lunárquicos y Manrique y el taller de Fabio en CAFAM. Cómo este material se vuelve un lenguaje abierto y de creación infinita, tanto para los docentes como para los niños, a través de este tipo de exploraciones. Es así como, por ejemplo, los sujetos, todos los que estemos dentro de este proceso, hablo de sujetos, de maestros, de artistas, de niños, de niñas, que estemos activos y copartícipes de la comprensión del espacio. Ese es como un reto. Preguntarnos por el espacio que recorremos, por el espacio que habitamos, que nos abarca, pero que adicionalmente hay una interacción cultural y además que
después de oír al alcalde y al maestro Tonucci y a Irene ayer cuando veía sus recorridos fotográficos, de leer las señas del suelo, las cebras con flechas, las maneras en que se leen los bancos de las plazas o las esculturas de los niños jugando con el agua, suspendidos en el tiempo a las 4 de la tarde, que cierren todas las puertas de una ciudad, para mí no es habitual, cuando las mías casi que están abiertas 24 horas, es una acelere de 6 millones de personas todo un día, ver que a las 4 de la tarde el ritmo baja es algo maravilloso y me pasó aquí en Pontevedra. ¿Dónde es esa interacción cultural? ¿Dónde sucede eso que concebía de alguna manera el tema del lenguaje pedagógico, donde el espacio educa, donde sencillamente la sensación del paso del peatón sobre la base de la cebra se prioriza frente al auto y cómo para el del auto no es una situación de tensión el que se pase una persona más lento o más rápido, sino todo va a una velocidad donde fluye la vida. Aquí fue donde disfruté estos 2 días que llevo de apropiación, José Manuel, ha sido maravillosa esta casa de anfitrión, ejemplo de ciudad y de habitabilidad, donde la interacción cultural de los que somos acogidos como ciudadanos del mundo, pues sentimos ese cambio, ¿no? El contraste de esas ciudades, algunas de 6, 8 millones, a una ciudad que tiene un diálogo con uno, no importa la cultura que uno traiga y que porte la cultura. Aquí en imágenes de terrícolas que les mencionaba yo, cómo los niños hacen un esfuerzo por conocer su experiencia de trabajo con la tapia pisada, el material, el procesar la arcilla, el construir la estructura, el jugar con la arcilla y crear realmente paredes, el hecho de ver estructuras orgánicas, generar límites como el de la casa, con las formas tensadas, con la manera de interactuar con el cuerpo y el espacio, pues son pedagogías que hacen de la arquitectura una habitabilidad no solamente con la ciudad, sino también desde el cuerpo. El niño y su corporalidad hace relación con el espacio y con la materia de manera muy sensible. Allí es donde la lúdica se encuentra con la educación a través de la arquitectura, haciendo que todos, maestros, artistas y diferentes mediadores, comprendamos que estamos en interacción con lo biológico, lo simbólico y lo social. Voy a echar un poquito de agua. También decíamos en formación en arquitectura con Colibrí, por ejemplo, el espacio contenido dentro de 1 metro cúbico, donde niños se tratan de comprender qué es esto del espacio del metro cúbico, luego lo dibujan y lo representan y ven exactamente el contenido y el continente como una concepción espacial y como decía un poco el maestro Tonucci, ¿qué procesos cognitivos atraviesan por esas sensaciones del cuerpo y del espacio? Cuando me contienen, cuando lo porto, cuando lo habito, cuando salgo de ese metro cúbico, entiendo un espacio arquitectónico de otra manera o simplemente ya puedo hablar del metro cúbico con una concepción física y material que me da la idea después de otro tipo de espacio construido. En Arcalamar, con la propuesta de Nidos, Arquitectura, Ciudad y Juego, estamos con unos proyectos donde claramente la concepción de las macroestructuras o las microestructuras, los pesos de los materiales, las concepciones de los espacios habitados por los niños en papel, en materiales austeros, donde claramente la construcción se les vuelve un proyecto no solamente de juego, sino un proyecto de su casa de muñecas, de su espacio transferido de la realidad al espacio habitado de la escuela. En el caso de 1, 2, 3, Niños, Juego y Arquitectura de Santa Marta, también esta idea del pop-up en ilustración que de alguna manera involucra el espacio y la forma que emerge de los nuevos libros, son formas de narrar y de contar historias donde la arquitectura también hace presencia a través de sus estructuras y sus formas que se amplían en la manera de narrar y de contar con los niños. Es una unidad, en este caso, desde todo tipo de diálogo entre la formación, la arquitectura y la educación, que se opone a ser separada, o sea, realmente cuando lo vemos como asignatura en un espacio único del aula, lo que está de alguna manera reclamando es que todos y cada uno de nosotros
podamos potenciar capacidades en niños y jóvenes donde esté lo habitable, lo sensible, lo emocional, lo cognitivo, la comprensión de lo que está sucediendo, lo físico. Este diálogo entre lo físico y lo digital nos pone en un matrimonio muy importante que no podemos negar, pero que claramente desde el arte, la cultura, el patrimonio, particularmente desde la arquitectura, confluyen todos estos saberes para que realmente las dimensiones, en este caso de esa perspectiva de la educación integral, se logre. El tema psicomotor, el tema creativo y estético. Cada componente de lo que nosotros diseñamos en estos primeros proyectos, de estos 12 primeros proyectos, estaban en diálogo con esto, con la estética, con lo físico, con lo psicomotor, con lo creativo, el tema de diseñar el espacio, cómo es que sucedía, quién estaba creando qué, quién daba la instrucción, en qué momento era la mediación del maestro, realmente había procesos de exploración, encuentro con la materia y luego una habitabilidad de la forma y el espacio de manera abierta. La arquitectura de los espacios, por ejemplo, que nos trajo como proyecto la Red Solari del proyecto Prisma con Juan Carlos Melo. Juan Melo viene trabajando desde un enfoque de Reggio Emilia muy bonito y habitó el Museo de Bogotá con una exposición que se llamó Oriéntate, los cerros son tu norte, de un arquitecto que se llamaba Germán Ferrer y que nos hizo una conciencia de espacio y recorridos de ciudad a través de las montañas que bordean Bogotá. Fue una de las exposiciones más hermosas del año pasado, el 2017. Todo bogotano o todo habitante extranjero que llega a Bogotá, lo primero que le explican es qué pasa con las montañas. Pues Juan Melo ha llevado a los chiquitines son de entre 1 y 3 años al Museo de Bogotá, se han tomado la maqueta de Bogotá, han visto esta exposición de los cerros, llegaron a la Catedral de Bogotá y empezaron a hacer dibujos de apropiación de ciudad, trabajando el tema de la noción de territorio y un pretexto conceptual que tenían con una visita de alguien de otro lugar muy distante a Bogotá, que es el Amazonas. Entonces los chicos habían oído hablar del Amazonas, pero la misma ciudad de Bogotá no la conocían. Recorrerla desde el proyecto Prisma hasta el museo, estar en el museo, ver todas estas imágenes y las provocaciones llevaron a estas imágenes de representación que tenemos a la izquierda. Traen a ser ciudad de Medellín, con edificios icónicos que son aprovechados también del recorrido por la ciudad, o la vivencia de la arquitectura y la memoria a través de Memoria, Narración y Representación de Buenaventura, que es un puerto del Pacífico con algo que son, en términos arquitectónicos, las casas sobre el agua, los palafitos, que tienen en este caso una manera de ser representadas con mucho orgullo de sus formas de construcción y habitabilidad del Pacífico en Buenaventura. Narraciones que además ponen en la voz y en presencia de este diálogo con Colombia las singularidades del territorio. Tenemos una pluridiversidad en términos de nación y en este caso tienen la voz Medellín, Bogotá y Buenaventura. El espacio en los procesos de interacción pedagógica formal, desde la integralidad y la complejidad, donde el espacio habitado es tan importante como el espacio deshabitado, es decir, donde no hay lugar para que quepamos o para que habitemos. ¿Qué pasa con esta esquina que está en silencio? Es muy necesario a veces el silencio, lo deshabitado. No todo es objeto de habitabilidad. Hay una reflexión frente al espacio y a los sujetos haciendo su espacio. Cuando nos ponemos a pensar en el momento del aula de cómo concebimos el cuarto de vivienda, si el tipo de vivienda es compartida, es solo, es ese espacio pensado y habitado, es un momento de optar, de decidir, de representar, momento estético, es un momento de creación. Y a veces le ponemos poca importancia a eso que habitamos más próximo. Entonces, todas estas reflexiones que nos han compartido este ejercicio de este equipo de formación estaba entrando en ese tipo de comprensiones, desde la más próxima, donde yo habito, donde la ciudad me implica, donde los museos dialogan, donde las formas de recorrer la ciudad se entretejen a pensar el sujeto desde la formación, pero no una formación, muchas formaciones posibles.
En la categoría 2, de creación, arquitectura y primera infancia. Lo dijo muy bonito Jorge cuando hablaba de la manera de poder hacer algo participativo. En algunos momentos hemos hablado de co-creación o de laboratorios de co-creación. ¿Dónde surge la creación desde la arquitectura con los niños? ¿Dónde surge la creación de espacios de arquitectura para niños? ¿Desde dónde es que la arquitectura, no solamente, como nos decía Mehmet en el Museo de Arquitectura, bueno, aquí entonces lo que vamos a ver son dibujos de niños pintando edificios? No, ¿qué más vamos a ver? Entonces estuvimos y Jorge sustentaba maravillosamente lo amplio del espectro de esta reflexión, pero claramente la voz de la arquitectura en Colombia tuvo unas inversiones muy significativas, como construido, como espacio pensado para la infancia y la juventud en Colombia. Tenemos estos 4 casos: el Plan Padrino a lo largo de todo el territorio colombiano, la nueva arquitectura escolar en Bogotá, que fue todo un hito para el país y algo que dirige Carlos Benavides hace ya, decíamos, 38 años, Carlos, casi. El programa Buen Comienzo de Medellín, que ha sido un programa hito también de la primera infancia, en sus inversiones y sus comprensiones de la infancia desde la arquitectura, y un hito arquitectónico en nuestro país, que fue un legado de uno de nuestros arquitectos, Rogelio Salmona, que ha tenido una incursión en el mundo de la educación con este ejemplo arquitectónico. La arquitectura escolar no solamente ya se piensa como contenedor de niños, sino que entra en diálogo, por supuesto, con el ambiente. El Plan Padrino ha tenido que hacer esa lectura del contexto y de la diversidad cultural. Los materiales hablan, los entornos, la luz habla. Algunos de estos espacios han tenido críticas fuertes desde lo arquitectónico, desde lo pedagógico, pero es una primera aproximación que lleva no solo más o menos unos 10 años del Plan Padrino, en donde claramente esa inversión se ha ido viendo en modificar y repensar el espacio escolar. Cada uno de estos espacios que aquí vemos son de Colombia y cada uno de ellos está atendiendo especialmente comunidades en situación de alta vulnerabilidad, tanto para acceso escolar como para modelos pedagógicos. Entonces, cuando hablábamos de que el espacio educa, está asociado a que, bueno, el arquitecto entra en diálogo con la comunidad, analiza los entornos y los ambientes, evalúa los materiales, los fenómenos de luz, y el maestro tiene que entrar a dialogar sobre aquello que pensó el arquitecto como solución del espacio. El maestro y el arquitecto, la escuela y el ambiente, el niño con el espacio. Es un espacio que a veces llega para el niño y en otras ocasiones es construido con el niño. No siempre ha tenido esta participación de los niños, pero en algunos de los proyectos esa voz de la infancia ya está llegando de manera más decidida y va reconociendo esa singularidad. En algunos momentos fueron premios que tuvieron que tener, digamos, como la osadía de pensar la escuela más allá de las ventanas y pupitres, que lo tuvimos mucho tiempo con sus rejas para que no se entraran los ladrones, a llegar a un espacio habitable donde la zona de juego se tuviera en cuenta, donde los campos y los recorridos del verde no solamente son un verde para un solo tipo de juego, sino que hay multiplicidad de abordajes. La percepción del espacio es a la vez razón y sensación vital. Promueve realmente el conocimiento como experiencia vivencial, no como un estadio de recolección de información perceptiva y sensible, que luego elabora otro tipo de conocimiento, sino que ya es conocimiento. Cuando hablamos en este lenguaje, para los investigadores del campo de la educación, hemos tenido que entrar en clave de un lenguaje que ha sido tipificar el conocimiento a través de todas las prácticas artísticas. Hay momentos en que la danza se baila, pero también la danza se lee.
Hay espacios que se habitan y hay espacios que se leen, que se hacen su propio código de lectura de realidad y de lectura cultural de un entorno que está dando muchos mensajes narrativos y ha hecho que muchas plumas del mundo de la investigación generen conocimiento a través del espacio. Pero cuando nuestros niños narran el espacio, cuando nuestros maestros reconocen en el espacio un potencial ambiente pedagógico, ha sido muy potente. Cada uno de estos modos de organizar el espacio, en el caso de la nueva arquitectura escolar de Bogotá, cuando uno aborda o viaja por Bogotá a los megacolegios, ver las aulas de primera infancia, ver las salas de danza, de artes, los pisos, las maderas, los asientos, se le quita a uno el imaginario que tenía de pronto de cierto tipo de… Esto es lo público y esto es lo privado. La diferencia entre lo público y lo privado era que lo público era feo y lo privado era lindo. En el caso de Colombia, gracias a esta transformación del imaginario de lo público, ha ido accediendo a una forma de derecho cultural que es habitar dignamente con una arquitectura pensada para los niños, los maestros y sus ambientes de aprendizaje. Descentrar la mirada de la acción pedagógica nos habla de un docente mediador, o sea, no es el instructor que lleva el saber, sino es el mediador que también dialoga con aquello que está sucediendo en el ambiente escolar. Poner en primera persona la expresión del espacio construido en atenta escucha de las nociones de habitabilidad y participación de la infancia. Esto ha generado un movimiento arquitectónico con nuevas estéticas de ciudad. Preguntarnos por quién dicta la clase ya era una forma de reflexionar la escuela y estaba el dictador de clase, con todo y lo que esto connota simbólicamente, que es el que tiene el poder y el que tiene el saber y el que tiene la información e instruye al otro, o tenemos un mediador que genera en su aula unas construcciones de pensamiento abierto, posible, de exploración, de agenciamiento, no solamente del agenciamiento del conocimiento, sino también de agenciamiento estético. Esta palabra generó mucho ruido dentro de muchos de los procesos que he estado escribiendo últimamente, pero el agenciamiento estético es muy importante. ¿Qué es esto del agenciamiento estético? ¿Cómo emerge de cada uno de nosotros una sensibilidad por el espacio? ¿Cómo emerge una comprensión del espacio desde la diferencia, no desde la homogenización? ¿Cómo nosotros trabajamos es desde esa sensibilidad de lo que nos afecta, lo que nos agrada, lo que nos ofende, pero claramente estamos agenciando estéticamente de manera sensible el espacio, la forma, el color, el estar bien, el bienestar. Ofertas como esta de arquitectura escolar del programa Buen Comienzo empezó con uno de los movimientos que de pronto para los que son arquitectos, oyendo ayer a Santiago Atrio, creo que ha sido muy difundido el tema de la arquitectura juguete. Es decir, pensar el espacio como si fuera un gran Lego y donde todavía el contenedor y el contenido están en diálogo y en forcejeo o tensión. ¿Qué quiere decir esto? Claro, vemos estas imágenes cómo irrumpen con nuestro desarrollo urbanístico, pero al mismo tiempo toman un poco de atención de todo lo que significa transformar el entorno a través de la escuela. Transformar y dialogar con el entorno, entre el entorno verde, el entorno construido y el entorno en el cual no solamente está sucediendo el aprendizaje de nuestros niños, sino la aventura del conocimiento de la primera infancia. En algo que como programa, que se llama Buen Comienzo, implicó desde el inicio a la arquitectura como invitado de honor, en este caso como inversión, que pudimos haber pensado de maneras muy distintas seguramente, pero que se invirtió, se aportó, se innovó y se sigue generando grupos de diálogo entre los pedagogos, los artistas y muchos de las formas de mediación en la escuela, los maestros de ciencias sociales, los maestros de diseño industrial, están entrando en diálogo y como haciéndose la pregunta de ¿dónde más se aprende? Tanto que después de muchas de las conversaciones que ha tenido el maestro Tonucci en ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla,
muchas de las formas de preguntarse el arquitecto, bueno, estamos invirtiendo en primera infancia, pero ¿qué tipo de espacios? Y ya hay la pregunta por el qué tipo de espacios, qué tipo de teatros, qué tipo de museos, qué tipo de cinematecas, qué tipo de parques. Y hay apuestas, por eso decíamos con Jorge, 31 es un número simbólico, pero estoy segura que muchos de los centros de desarrollo infantil han tenido una apuesta arquitectónica muy valiosa. Muchos parques en todas las ciudades del país han tenido una pregunta por una innovación en torno a este tipo de inversiones. Gracias a estos espacios construidos se instalan voces materiales de la infancia para ejercer el derecho a la presencia singular de experiencias lúdicas y múltiples, en diálogo con los procesos y prácticas pedagógicas de exploración e interacción en la gestión del aprendizaje. Parece muy sutil todo lo que aquí se dice en el lenguaje, pero estamos dando un proceso de giro en este tema de la enseñanza-aprendizaje, donde el que sabía era el maestro, el portador del saber, cuando la novedad la aporta es el niño, cuando la posibilidad de tener y de llegar a su universo y a sus preguntas son las que nos abren incluso nuestra propia maleta para sacar aquello que ya estorba y meter las cosas nuevas que ellos traen al mundo de la escuela, al mundo de la vida cotidiana, a la ciudad, y seguramente tendremos cómo hacer gestión de aprendizaje en esa doble voz de maestro, estudiante, y en el caso nuestro, después de haber trabajado durante el 2012 y el 2016 con más de 700 artistas para pensar la infancia en una ciudad, era escuchar que la gestión del aprendizaje era posible y era de muchos materiales posibles. No solamente el espacio, involucrábamos el cuerpo, explorábamos la materia, pero también estaba el espacio. Y el espacio construido, el espacio natural, y todo esto iba haciendo que nuestro lenguaje iba abriendo otras formas de acceder a los entornos de aprendizaje. En el caso del maestro Rogelio Salmona, con esta es una arquitectura muy, muy especial, el Jardín de Infancia San Jerónimo de Yuste, que queda en Usme, maestro Carlos, se me ha ido Carlos, San Cristóbal, en la montaña, en lo alto de la montaña, en el entorno natural de eucaliptos, para 300 niños entre el año y los 3 años, un derecho de estar compartiendo con otros de su misma edad. Pensar uno en un espacio de 300 bebés ya implica una logística, una gestión del aprendizaje y del espacio, y Rogelio Salmona se lo empezó a pensar. Estamos hablando de hace ¿cuántos años, maestro? Entre 10 y 12 años, o sea, la transformación es lenta, pero han dejado legados, han dejado voces, han empezado a pensar la materia, la luz, el espacio, el entorno y compartir. Conozco el de 300 niños en San Cristóbal, pero está el de 600 niños en la localidad de Bosa, y claramente en estos volúmenes de niños de 0 a 6 años, uno dice, pero se enloquecerán estos maestros. ¿Quién pensó en los pañales? ¿Quién pensó en los teteros? ¿Quién pensó en las cunas, en la hora de dormir? Todo ha sido pensado en el espacio para la infancia. Digamos que todavía habrá muchas cosas que correr riesgos, no es por el volumen que lo hago y que lo digo, no es porque aquí sean 300 niños, pero creo que sí fue un legado importante que muchos arquitectos pensaran estos espacios de manera vocacionalmente, intencionalmente, para el bienestar de los niños y no solamente para la postura de la dictadura de clases. Un tercer tema decíamos que era la arquitectura en primaria y en proyectos que están asociados a la ciudad. AEIOTU es una de las organizaciones que ha generado una movilización desde los últimos 10 años, desde el año 2008, bajo el liderazgo de María Adelaida López. Estamos en un ejercicio donde claramente vamos construyendo no solamente la singularidad de un país con jardines infantiles maravillosos, sino un modelo pedagógico que circula con unas imágenes de una fuerza estética increíble.
los artistas residentes de AEIOTU han marcado un hito en la forma de habitar la escuela. Y ellos, a lo largo de las más de 31 experiencias de las formas de trabajar en cada departamento y ciudad, modelaron una reflexión de espacio, aprendizaje y juego para la primera infancia. Nidos, que es un programa desde el sector público, AEIOTU es desde el sector privado, una fundación que hacen alianzas APP público-privadas, pero que claramente han incidido desde lo público y lo privado en un híbrido muy potente para la reflexión de espacios. Nidos fue por primera vez un proyecto en el 2012 creado desde el campo del circuito del arte, el arte en la primera infancia, desde el Instituto Distrital de las Artes, que es una dependencia de la alcaldía, de una Secretaría de Cultura que piensa el arte en la primera infancia. A este proyecto es que me refería empieza con 700 artistas, ya vamos en unos 300, en el cambio de la administración creo que quedaron 180, pero ahí vamos. Es decir, la voz de los artistas están en la ciudad haciendo un diálogo del arte para la primera infancia y de la primera infancia, cuál es su expresión a través del arte. Escuchar estas voces de la primera infancia, ver los espacios, los laboratorios en Nidos ha sido maravilloso. Diseñadores, arquitectos, titiriteros, teatreros, clown, desarrolladores audiovisuales, han ido documentando, haciendo parte de esta creación para la primera infancia. La Fundación Las Golondrinas de Antioquia y Córdoba, que ha trabajado de manera muy potente también espacios donde está la infancia, no solamente ya la primera infancia. Y, por ejemplo, uno de los proyectos también con la que contamos aquí con Consuelo Martín, de asignación en la formación de docentes de educación inicial. Un diálogo con la Universidad Pedagógica Nacional, en donde los maestros piensan el espacio para la infancia. Aquí vemos a la izquierda las tres imágenes, unas de las que están en el panel de abajo, en las que tenemos al AEIOTU pensando con sus objetos, sus texturas, sus distribuciones del espacio, los objetos reconstruidos y diagramados de alguna manera, artistas residentes con maestros y la misma estructura escolar con los niños para jugar realmente desde la estética al agenciamiento de un aprendizaje plural y diverso. Espacios como La Guajira, que tenemos en la costa Caribe, que es un área muy desértica y tiene un espacio concebido por AEIOTU, Barranquilla, Medellín, bueno, hay diferentes, 31 espacios pensados desde la singularidad de la región. En el caso de Nidos, que tenemos allí, experiencias artísticas para la primera infancia, pasaba por el espacio y le llamamos espacios adecuados para la primera infancia en esos primeros 4 años. Hicimos como 82 espacios diseñados por artistas y arquitectos, después ya tuvimos un cambio de gobierno y se redujeron a 18, pero existen, generan un diálogo con los maestros, incluso aquellos que pasaron por los 81 espacios adecuados, llevaron esas modificaciones hasta sus propias casas incluso, pudieron afectar su aula de clase, recogían ideas y de los dispositivos que se hacían, aprendieron a transformar el espacio para la interacción con la infancia. La voz es esta: instalar medios y mediaciones que disponen a agentes artísticos y culturales y a maestros de la primera infancia para ejercer procesos comprensivos de la habitabilidad del juego. Suena un poquito difícil, me imagino, para la traducción, debo estar hablando en ruso, pero es interesante hacer procesos comprensivos de la habitabilidad del juego en el aula y fuera de ella. Cuando los maestros y los artistas generaron dispositivos con objetos materiales, colores, elementos, títeres gigantes, materias, narices de clown, empezaron a incorporar elementos que eran poco habituales en el aula. El maestro amplió sus formas de relacionar su cuerpo como espacio ampliado para el niño en la interacción con la infancia y el juego. Por eso se habla de interacciones polimodales, transdisciplinares,
Muchos, yo por ejemplo soy artista plástica, pero había otros que eran del área de música, del área de teatro, de la danza, y realmente a uno le tocaba dejar la disciplina afuera, la práctica artística que conocía, para poder hacer que lo polimodal fuera presente, porque el niño no está dentro del ejercicio necesariamente de la disciplina, sino rompe las materias, y todos los que llegábamos de alguna manera a este ejercicio éramos provocados por ellos para poder agenciar de nuevo otros procesos de relación con la materia, con el espacio y con el cuerpo. De la Fundación Las Golondrinas, las maneras de relacionarnos con el espacio y los proyectos que tenemos en Medellín, el diseño de entornos educativos como problema de la forma, del objeto, del mueble, del mobiliario, del color. Una tercera opción, y cuarta ya, estamos en el recorrido, lo transitable, la apropiación de la ciudad. ¿Cómo es estos espacios recorridos y transitados de la ciudad? En este caso son 11 proyectos que están dentro de la exposición. A la luz de 5 minutos que tenemos, estamos bien, estamos en la cuarta categoría. Estoy aquí siguiendo la pista del clave del ojo de Irene, muy bien. Estamos en esta cuarta categoría, son 11 proyectos. Al colegio en bici, que yo les confieso, siempre lo vi como un logo de la alcaldía, pero no sabía realmente a ciencia cierta hasta que Jorge me presentó el proyecto. Me decía, es un proyecto de la Secretaría de Educación, donde hay niños que se desplazan en bicicleta y tienen todo el sistema de seguridad para hacerlo y generan un programa donde intencionalmente se escogen para reemplazar todo el medio de transporte y poder garantizar condiciones para que lleguen en bicicleta. Pareciera que fuera algo como exótico en una ciudad de 7 millones de habitantes y por eso no les podemos decir que todos los estudiantes llegan en bicicleta al colegio. Es un proyecto piloto, es un segmento de la ciudad y se hace un ejercicio posible donde se les den esas condiciones. Pedibuses Barranquilla y Bogotá. Pedibuses también fue objeto de una reflexión de ciudad de una fundación que considera que transportar y recorrer la ciudad es un derecho cultural. Civinautas, que es un programa de trabajo de apropiación de ciudad desde el Instituto Distrital del Patrimonio de Cultura, con más de 8 años de inserción en uno de los proyectos en los cuales ponen en diálogo al maestro de Ciencias Sociales. El área de Ciencias Sociales se involucra a formar en patrimonio y trabaja a través de sus contenidos de aula para comprender procesos de apropiación de memoria, identidad y territorio. Y ellos, a su vez, visitan museos, recorren la ciudad, tienen una programación material y comprensiva de cómo en la escuela se trabaja esa apropiación de la ciudad. Ser un civinauta es ser un viajero de su ciudad. Mura, que también nos decía Jorge, que tienen que ver, es como el dispositivo didáctico de lo audiovisual se lanza al espacio público. Entonces es un museo rodante audiovisual con los chicos participando de la imagen en Bucaramanga. Nimbú, que es un proceso de un colectivo artístico que genera una forma de construcción de piezas de escultura, pero que sean no esculturas no habitables, sino esculturas habitables por la infancia. Se toman parques, se toman universidades, se toman diferentes zonas y ellos llegan con sus dispositivos que son creados por artistas escultores para la infancia. Zorro Conejo, proyecto privado que se toma el espacio público. Ellos consideran desde su propia inversión como diseñadores, está conformado por Alejandra Forero y John Vela, y son una dupla de dos personas con la investigación en el espacio público. De su propio pecunio, de su propio riesgo, toman ciertas zonas de la ciudad y hacen ejercicios de apropiación de ciudad y se toman espacios para dibujar en lo público, donde transforman diferentes parques y hacen actividades de una profundidad maravillosa en lo plástico y en lo espacial. Habitaciones, pasillos y salas de espera como no lugares para la pedagogía hospitalaria. Bien nos decía Jorge, hay lugares que a veces hacemos invisibles como la pedagogía hospitalaria,
pero que allí suceden cosas, son espacios donde habitan niños y adultos, maestros, personas del sector de la salud, que dialogan con sujetos donde están afectados por un entorno físico de la arquitectura, desde lo cual Uriel nos hace una reflexión muy interesante desde la arquitectura hacia la formación consciente del espacio en la pedagogía hospitalaria. La escritura nómada de leer la ciudad, Urban 95, de Crezco con mi barrio, que es un movimiento latinoamericano de la Fundación Van Leer, y que está justamente haciendo conciencia de esa mirada escalar del territorio, de crecer con el barrio, a comprender las ciudades y lo urbano. El patrimonio emergente de Boca Chica, en Cartagena, que también desarrolla unas conciencias de comprensión a través de lo recorrible, y en el caso de los recorridos por el patrimonio, la arquitectura y la ciudad de la Universidad Nacional. Cada uno de estos recorridos y las formas de recorrer la ciudad, que un niño, que un adulto, que un joven, que un adulto mayor se sienta en un objeto de recorrido, que no sea intimidado por una sociedad o una ciudad que lo amenaza, que lo pone en riesgo, pues ellos empiezan a comprender cómo dinamizar ciertos lugares de la ciudad que si no hubiese sido por estos proyectos, realmente habría sido menos fácil. Ser y pertenecer al lugar donde se nace es comprender tejidos tácitos del espacio, del territorio, de arraigo, de identidad y de apropiación cultural. Gracias a los proyectos que se dan en trayectos del entorno de lo público, se logra pensar y repensar el agenciamiento estético en la ciudad, desde los niños como sujetos activos que participan de la configuración de sus territorios. Y por supuesto, configuran aquello que hemos llamado las territorialidades de la infancia. Cuando estamos en este tipo de construcciones conceptuales, a la luz de programas como Civinautas o de Nidos o de proyectos de política pública o incluso proyectos escolares o proyectos con maestros que trabajan con la infancia, realmente afectarlos y reconocer el entorno es un elemento de mucha potencia en la construcción de estos imaginarios. Cada uno de los elementos que ustedes van a ver en los paneles, está el caso de Mura, que aquí tiene un montaje audiovisual de lo que los niños recrean con el dispositivo didáctico de la recreación audiovisual en Bucaramanga, el de Nimbú, que les contaba del espacio público con esculturas donde los niños se toman estas esculturas directamente y son creadas para ellos. El tema de Zorro Conejo en la tercera, que tenemos dispositivos creados con los niños, dibujados con ellos y luego hechos realidad. Con ellos hacía el proyecto John, hicieron una conversación, luego la hacen la parte material y luego lo construyen para diseñar su propio parque. Este fue hecho en Bucaramanga. El esquema de trabajo en el aula de narrativas y espacios transformados en el campo de la pedagogía hospitalaria. Los recorridos, todo el tema de las cartografías y las formas de lanzar estas miradas gráficas de los recorridos de ciudad para comprender desde dónde habitan y viven su ciudad. Escritura nómada, tomarse sitios de ciudad que cuenten y que hablen desde sus historias localizadas. Urban 95, cuando los niños se toman los barrios, como uno de los proyectos preciosos que nos ganó el Golden Cubes en Venezuela, que me pareció muy lindo, y es tomarse uno el barrio y ver exactamente qué es lo que dinamiza en los mismos niños su apropiación del barrio. En el caso de patrimonio emergente, de apropiación social, pues bueno, son dinámicas donde cada una de las voces que han estado sumando estos proyectos nos van generando realmente un abordaje a la singularidad y a no homogenizar ni parecernos a nadie, sino ser y hacer desde el espacio un lugar singular. Hoy Colombia presenta una apuesta, estoy segura que para el siguiente Ludantia tendremos otro país invitado con multiplicidad de proyectos. Aquí hay algunas comprensiones de la infraestructura que se movilizan para entender y comprender lo infantil y la infancia. Todavía nos quedan grandes retos pedagógicos de apropiación lúdica y comprensiva del espacio público y privado. No dejar el espacio privado tampoco para ser objeto de reflexión en este tipo de encuentros, pero particularmente creo que la magia de Ludantia es como
pensar en la tierra del juego, o sea, la noción del espacio a la cual nos ha brindado con el nombre esta provocación al tablero estratégico remarca realmente algunas voces de niñez para ser y pertenecer y hacer parte de la ciudad. Aquí la charla. Muchas gracias.